¿Qué es lo que podemos ver en la televisión tradicional? ¿O qué se nos muestra en este medio? Hemos creído comúnmente que era un sistema con dos propósitos: entretenernos e informarnos. El primero de ellos está llegando a su final, si es que no ha llegado ya. Cada vez menos gente lo utiliza para eso. La televisión clásica ha reducido drásticamente su número de suscriptores. Si hablamos del segundo propósito, el de informarnos, hemos detectado en la historia reciente que tampoco es un sistema fiable o infalible para ese objetivo. Hemos presenciado en la época que nos ha tocado vivir el nacimiento oficial de las fake news. Con esto tenemos el caso en un puño. Ese tipo no pudo disparar. Nadie podría hacerlo. Y se lo hicieron tragar al pueblo americano. Pero que ahora ya conozcamos de la existencia de este tipo de noticias fake no significa que antes de nuestro descubrimiento no existiesen. Que antes de 1492 no supiéramos en Europa que América existía no significa que América no existiese con anterioridad a esa fecha, sino que no sabíamos que estaba donde siempre estuvo. Aunque lo que usted afirma sea en parte verdad, ¿se da cuenta de que está dañando la credibilidad de este país? Permita que le pregunte si merece la pena encubrir a un gobierno cuando miente al pueblo. Este país puede ser peligroso cuando ya no se puede decir la verdad. El tercer propósito de la televisión podría ser el de manipularnos, ya sea con una frecuencia vertical de 50 o 100 Hz, de 21 o 50 pulgadas, o con HDR. Pero este propósito, el de la manipulación, es más especial que los dos anteriormente mencionados. Es más especial que los de entretenernos o informarnos, porque se fusiona de manera muy sutil con esos dos. Cuando vemos un programa tipo concurso, vemos claramente que el objetivo es el del entretenimiento. Cuando vemos los informativos, aunque sean más o menos entretenidos, el primer objetivo es el de trasladar al espectador una información que se tiene de manera incuestionable como cierta. Se dice en varios medios de comunicación de prestigio como... Su fe en la veracidad de la prensa es conmovedora. Demuestra que aún estamos en la edad de la inocencia. Jim, estas fotos no se pueden enseñar en televisión. Oh, claro que no, sí. Lo siento, no es posible. Recientemente, un candidato a la presidencia de Estados Unidos ha sufrido un susto. Las tres formas de interpretación más comunes que tratan de explicar el suceso son las siguientes. Un lobo solitario enfermo tenía aversión por la víctima. No le caía bien y por eso actuó de ese modo. Ese mismo rifle fue el que sirvió para asesinar al presidente. Las últimas noticias del Otro magnicidio loco. respecto al arma... Dios mío, cualquiera puede hacerse con un rifle de Texas. Todo ha sido perpetrado intencionadamente por el gobierno en la sombra para desbancar al candidato y evitar que alcance el poder, ya que los intereses belicistas del país en cuestión en otras regiones pueden verse comprometidos. Es preferible que haya otro candidato afín a la economía armamentística del país. Debemos estar atentos a todo tipo de influencia injustificada, sea solicitada o no, por parte del complejo militar industrial. Nunca debemos permitir que el peso de este conjunto ponga en peligro nuestras libertades ni nuestro proceso democrático. Una profecía o una vidente ya anunciaron hace meses que eso iba a ocurrir y ha ocurrido. Se ha cumplido el destino interpretado previamente por los profetas o videntes. Según los ojos de quien vea la noticia, las tres son interpretaciones posibles del suceso. Es prácticamente imposible conocer la verdad. Por tanto, si la verdad no la podemos saber con seguridad, ¿cuál de las opciones que se proponen es la más posible? Cuando afirmamos que algo es absolutamente verdad, llegan luego los argumentos de autoridad, el fanatismo y la defensa a ultranza de las ideas rígidas e inamovibles. ¿Qué es lo que se nos ha enseñado? ¿Qué es lo que se nos ha dejado ver? ¿De qué nos ha informado la televisión? ¿Cuál es la verdad que nos ha querido enseñar? Hemos visto a alguien que mientras hacía un discurso después de un sonido igual o similar al de un disparo, se ha agachado repentinamente tras una tribuna durante bastantes segundos, tapado por una bandera en su parte frontal, no siendo enfocado completamente por las cámaras, siendo cubierto por un grupo de escoltas. Cuando se incorpora tiene sangre alrededor de uno de sus oídos y en parte de la cara, y se ve a uno de sus agentes con una especie de pañuelo ensangrentado en la mano. En lugar de retirar a la víctima rápidamente para evitar algún posible impacto, los escoltas lo dejan unos segundos con la cara al descubierto por la parte frontal, con la escolta más bajita en ese lado, no llegando a tapar completamente al protegido, y dándole el tiempo necesario para que salude a los espectadores y para que su rostro se pueda ver con un gesto de victoria, finalizando su discurso de campaña electoral. Es difícil saber con total seguridad si la víctima, cuando se agachó, aprovechó para rociarse en el oído un líquido rojo que guardaba en el pantalón
o si lo hizo un escolta por él, o si realmente el mejor tirador del mundo le arrojó una bala a medio centímetro de distancia dañando su tímpano. Pero, ¿han mentido alguna vez los gobernantes de ese país? ¿Son capaces de realizar el montaje de una escena? ¿Se encontró en Irak lo que fueron a buscar años atrás con la excusa que justificó una intervención y que pareció inventada? ¿En qué país se encuentran las oficinas de Hollywood? Me pregunto si estaríamos dispuestos a creer en algo por nuestro propio interés, o si nos podría interesar creer en algo porque nos conviene más o menos. Si quieres creer en la primera interpretación, la del lobo solitario, puede ser que sea porque creas, en un caso hipotético, que el tirador era un simple loco como hay muchos otros. Este mundo está plagado de ellos. Si fuera psicólogo o psiquiatra, por poner un ejemplo, y me llamaran para un programa de televisión y para analizar la noticia, podría emplear argumentos de autoridad para justificar o explicar la actuación del supuesto autor del incidente. Y mientras necesite mis argumentos científicos y especializados, seguiría teniendo trabajo. Si quieres creer en la segunda interpretación, la de evitar que el candidato inoportuno alcance la presidencia, puede ser porque seas un analista político experto en temas de geopolítica, y esa interpretación vaya en consonancia con tu trabajo o con los argumentos de autoridad que luego tendrás que recitar en cualquier otro medio, ya sea en la televisión, en tu canal de YouTube, etc. Se conocían todos, ya sabe, todos formaban parte de una red, todos trabajaban para la CIA. Si quieres creer en la tercera interpretación, la de la profecía, puede ser que consideres que existe un destino, lo cual es algo posible, un camino trazado de antemano en el que van a transcurrir sí o sí ciertos acontecimientos. Trabajes en el mundo de la evidencia o no, puede tener un sentido interpretar las cosas desde este punto de vista. También puede ser que tengas un canal de temática de misterio y quieras creer que las profecías que circulan por ahí son verdaderas para seguir teniendo contenido vendible. Había dinero en juego, mucho dinero. Pero, ¿cuál es la fuente informativa en estos casos? ¿Dónde has encontrado esas profecías que luego trasladas a los espectadores? ¿Quién se ha encargado de ponerlas en circulación para que tú las vendas como ciertas? Se ha dicho de algunos actores de cine y artistas que han trabajado como agentes encubiertos o espías para algunos gobiernos. ¿Puede ocurrir lo mismo con algunas o algunos videntes actuales o no tan actuales? ¿Era usted un agente contratado por la Agencia Central de Inteligencia? Esa compañía era una tapadera de la CIA para transferir fondos a Italia para actividades ilegales de espionaje político. Bajo las tres interpretaciones y creencias mencionadas, se puede ocultar un interés económico que provocaría el resultado de una creencia por conveniencia. Una creencia conveniente. Me conviene creer eso, aunque sé que la verdad no puede saberse con certeza. Pero yo quiero creer que lo que veo y lo que me han contado es verdad. A cambio de creer eso, posicionarme y defenderlo, obtengo un beneficio que suele ser económico. Por ejemplo, he visto la televisión y he querido creer que eso ha sucedido del mismo modo en el que me lo han contado. Y después lo defiendo con argumentos de autoridad apoyados por mi formación profesional, en los diferentes medios de comunicación, en la televisión, en YouTube, etc. Ya se ha creado una leyenda oficial y los medios de comunicación empiezan a trabajar. Las relucientes mentiras oficiales confundirían a cualquiera. Cuanto mayores son las mentiras, si están bien disfrazadas, más las cree el pueblo. Pero, ¿qué puede existir en una profecía? La tercera interpretación, a nivel argumental, puede parecer la más débil de todas, y en cambio puede resultar una de las mejores vías para engañar a los que se creen despiertos. Si tú quieres desde una situación de máximo poder, desde la cúspide de una pirámide, que se lleven a cabo los planes que tienes para este planeta y para el resto de la humanidad, pero sin llegar a situaciones que se escapen a tu control, plantarás la semilla meses, años o incluso siglos antes. He escuchado decir que el mal nunca duerme. Puedes poner a alguien en YouTube, por ejemplo, previo pago, diciendo que cualquier espíritu le ha dicho lo que va a pasar en el futuro para que cuando ocurra, porque así estaba planeado que ocurriese, la sorpresa no sea tanta, y de este modo se apacigua el revuelo cuando llegue el día fijado. Decimos que algo es casualidad cuando no conocemos la causa, y podemos llamar magia a la ciencia que todavía no conocemos. En este caso, a esto lo suelen llamar programación predictiva. Adelantar los acontecimientos que tienen que suceder ligeramente camuflados en películas, vídeos con apariencia underground que circulan por internet o incluso en Los Simpson. En la mente del ser humano, el haber visto el acontecimiento representado gráficamente, aunque sea de manera inconsciente, de manera anterior a que éste suceda, funciona como un colchón mental y evita el shock. Los poderosos encargados de llevar a cabo los planes de su planeta, ya que no podemos decir que sea nuestro planeta, no quieren que las ovejas que habitan en él colapsen. Quieren que sigan produciendo.
aunque estén un poco más nerviosas. Y por supuesto, quieren que sigan con miedo, ya que es el mejor mecanismo de control que existe. El gobierno quiere que todos tengamos miedo de hablar. ¿Pero Cuentan con ello, no hay nada es que temer. No tiene sentimientos. En última instancia, lo que se nos muestra forma parte de un teatro para las ovejas, muy lejos de ninguna verdad absoluta, en el que se busca que el espectador se posicione hacia un lado u otro, mientras discute y se separa de los que no piensan como él. Escúchame, todo el mundo ve lo que haces. Lo saben todo de ti. Es puro teatro, Truman, ¿me comprendes? Fingen alrededor tuyo. Haya pasado lo que haya pasado, tú no podías hacer nada para evitar el contenido y desenlace de la película que el que realmente te gobierna tenía pensado para ti. Al mismo tiempo, la profecía también resulta ser una técnica de entretenimiento. Todo es falso, John. No, no es falso, es auténtico. Lo que están viendo en esas pantallas es una fantasía. No hay ningún indicio de que se trate de un simulacro. Todo funciona perfectamente. Pero tiene algún sentido. ¿Esto es un juego o es real? ¿Qué diferencia hay? Dios mío.